Bueno, pues es el doctor Rafael Castañeda García, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Realizó dos doctorados. El primero en el 2012 al 2014 en el laboratorio MASCIPO de la Universidad de París 10 Nanterre y del 2014 al 2016 en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de dicho instituto y profesor en la licenciatura en Historia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Una de sus líneas de investigación que desarrolla es sobre la historia de las prácticas religiosas de los negros y mulatos en Hispanoamérica, siglos XVII y XVIII, sobre las cuales ha publicado varios textos, mismos que yo he leído y que me han servido mucho para mis investigaciones, Rafael, ¿eh? Sí, También ha coordinado junto con Juan Carlos Ruiz Guadalajara el libro colectivo Africanos y Afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional, Espacios de Convivencia, Sociabilidad y Conflicto, volumen 1 y 2, publicado por el Colegio de San Luis y Red Columnaria en el año del 2020. Que no sé dónde se consigan esos libros, porque creo que aquí en la biblioteca no los tenemos. Luego nos comentas. Y por último, además es autor del libro de divulgación Esclavitud Africana en la Fundación de Nueva España, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el año 2021. Ese libro, por cierto, se puede conseguir también en la Academia Mexicana de la Historia, que también está ya a la venta, y desde luego estos días en la Feria del Libro que se lleva a cabo en Minería, que ha sido muy exitosa y que ahí se encuentran libros que a veces no encontramos fácilmente en algunas librerías. Pues sin más, Rafa, te damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, agradeciendo tu tiempo, tu generosidad por compartir con nosotros y el público que nos sigue tus investigaciones. Y sin más, bienvenido en esta conferencia que lleva por título, déjame ver, por aquí la tengo, aunque lo pones ahí, Esclavos y libres de origen africano en algunas ciudades y villas novohispanas, convivencia, negociación y conflicto, siglo XVIII. Pues Rafa, adelante y nuevamente muchas gracias. sí, muchas gracias a ti, Manuel Ramos. Gracias a la Fundación Carlos Slim y sobre todo felicitarlos por este ciclo de conferencias que esperemos no sea el primero, sino que haya más, ¿no? Yo quiero, en primer punto, querer abordar un tema sobre el siglo XVIII en las ciudades. Algunos ejemplos daré, sobre todo porque considero que hay una esclavitud ahí en el siglo XVIII o unos esclavizados en el siglo XVIII que están muy desdibujados en la documentación y que me parece que valdría la pena historiarlos y es lo que un poco estamos haciendo, ¿no? Entonces, sin embargo, voy a hacer una introducción porque pensando que esta charla es de divulgación, sí me interesa poner sobre, digamos, sobre el tema ciertas obras, cierto contexto, para que no solo nos quedemos con que, bueno, Gonzalo Aguirre Beltrán y la población negra de México es la obra pionera. Sí es cierto que es la obra pionera, pero no es un hecho aislado. 2 años antes se publicó en 1944, en el género, digamos, de literatura, Francisco Rojas González publica La Negra Angustias, ¿no? Por la cual se hizo acreedor a Premio Nacional de Literatura, ¿no? En el caso de la historia, bueno, pues ya tenemos a Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra en México, 1946. Y también en ese 1946, Angelitos Negros es una película mexicana rodada en ese año y estrenada en México en noviembre de 1948. Es decir, no dejemos aislado a Gonzalo Aguirre Beltrán. El cine, la literatura, la historia estaban en la década de los 40 con este tema, ¿sí? De los afrodescendientes, del origen afromexicano, etc. ¿Y qué pasó después? Eso es algo que habría que también seguir investigando. Pero bueno, yo por eso quería empezar de esta manera. Decía Manuel el caso colombiano. Bueno, Francia Márquez es vicepresidenta
de Colombia, y ella tuiteó hace 2 años, el racismo lastima a quienes lo padecemos, pero sobre todo pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia, México, América Latina, el mundo, ¿no? Y cito, es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profundamente anclada en los tiempos de la esclavización. Eso dice Francia Márquez, con lo cual, por supuesto que coincidimos. Hay una ignorancia anclada hasta estos tiempos y por ello es importante, digamos, evidenciar esta ignorancia para que los que nos están viendo consideren no solo este tema como importante en términos históricos, sino también de utilidad y necesario para la actualidad. Por ejemplo, Christine Taubira, que en Francia en 2013 era ministra de Justicia de este gobierno francés, y la candidata por las Ardenas del Frente Nacional, un partido de derecha, Anne-Sophie Leclerc, dijo, prefiero verla en las ramas de un árbol que en el gobierno. Por esa época también un grupo de niños, probablemente eleccionados por adultos, recibió a esta ministra con plátanos y gritos de Morena, Mona, cómete la banana. Nosotros, es decir, México, tampoco estuvo tan alejado de estas expresiones, ni está tan alejado desafortunadamente. En 1962, como todos saben, esta historieta Mimi Pinguín, pues ha sido muy popular. Es un personaje creado por Yolanda Vargas Dulce, y esta publicación semanal se ha convertido con el paso de los años, bueno, en un ícono hoy controvertido de la historieta mexicana. La pregunta ¿es un niño negro o es un mono? Es decir, se estaba reproduciendo de manera, hoy sabemos, racista, las facciones de la población afrodescendiente. Sin embargo, a pesar de que sabemos esto, ¿no? Todavía no hay trabajos que analicen a esta historieta. Bueno, un año después, porque esto fue en 1962, un año después, en 1963, pues Gabilondo Soler tiene esta canción, ¿no? Te contaré la historia muy triste de recordar, que trata de un negrito con cara angelical. Pero según memoria, al aprender a hablar salió más deslenguado que un perico de arrabal. Esta última parte son estereotipos, obviamente estereotipos negativos, que vienen desde el siglo XVI y XVII en el teatro del siglo de oro. Es decir, se les representaba a ellos como descarados, sensuales, supersticiosos, alegres, que no hablaban bien el español. Bueno, desde esta fecha, desde el teatro del siglo de oro en España hasta 1963, no cambian los estereotipos de el negrito deslenguado, como lo cantaba en su canción Gabilondo Soler, ¿no? También, insisto, se ha señalado que reproducir estas canciones hoy día, pues reproducen estas expresiones negativas de la población afrodescendiente, pero también lo quiero decir para quienes estén interesados, tampoco hay muchos trabajos todavía que analicen estas expresiones artísticas. Bien, México, por supuesto, no está exento de esto para nada. Y en un programa de televisión que se llama Miembros al Aire, Enrique Guzmán dijo, los negros son buena onda como esclavos, ¿no? En el 2020. Fue una declaración pues muy polémica, está junto a Kalimba, y también dijo que Johnny Laboriel se convirtió en su amigo al final de su carrera cuando vimos que traía a una representante blanca. Y ustedes dirán, ¿y el expositor por qué está hablándonos de esto si su conferencia es sobre Nueva España, ciudades y villas, siglo XVIII, esclavitud y libres? Bueno, es que no podemos desconectarnos. O sea, tenemos que incidir a través de la historia en la sociedad, en nuestros lectores. En el 2022 recibí un meme el 15 de septiembre y el meme decía, ni indígena ni española, soy una mezcla de ambos, orgullosamente mexicana. Es decir, no aparecen los afrodescendientes, ¿no? Es decir, ese día de la patria, ¿no? El 15 de septiembre, ni indígena ni española, soy una mezcla de ambos, orgullosamente mexicana. Entonces, evidentemente, falta mucho por trabajar y tiene razón Francia Márquez. Tiene mucha razón. Hay una ignorancia anclada desde los tiempos de la esclavización y se notan en este tipo de expresiones cotidianas como un meme, ¿no? Bien, si somos observadores, yo solamente doy algunos ejemplos. En la misma toponimia, ¿sí?, del país, hay rasgos de esta presencia de la cultura, ¿no?, de los lugares de origen africano, de varias regiones. Veracruz, el municipio de Yanga, la laguna de Mandinga, la ranchería de Mozomboa y la ex hacienda de la Molonga,
entre otros. Veracruz tiene casi 50 nombres que hacen referencia a algún lugar de África, del continente africano. Sobre eso tiene Antonio García León un artículo. Zacatecas, por ejemplo, tiene la localidad de Sauceda de Mulatos, una zona minera en el municipio de Ojo Caliente, en Zacatecas. En Oaxaca se han localizado los pueblos de Mandinga, en Santa María Cimarronas. Todo esto actual, obviamente. Y en Guanajuato se ubica hoy día la ex hacienda de Cañada de Negros, que sirvió de refugio a los cimarrones al finalizar el siglo XVI. Hoy es una hacienda fifí para celebrar bodas, pero está todavía en pie para quien quiera conocerla, ¿no? Bueno, Hugo Arellanes, hoy digamos ya un fotógrafo cada día más reconocido, ¿no? Además de ser maestro mascarero y activista. En una entrevista él dijo: los afrodescendientes no tenemos referentes a los que aspirar, no existimos en la historia, ¿no? Es decir, tenemos a Francia Márquez y tenemos también a Hugo Arellanes y a decenas y a centenas de afrodescendientes que están en la misma tónica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como historiadores? ¿Arrinconarme en mi siglo XVII, en mi siglo XVIII y quedarme ahí? ¿O tratar de conectar y aprovechar estos espacios para decirle al auditorio, la historia hay que hacerla más útil y que incida en nuestro presente? Y es un poco lo que yo busco al mostrarles esta introducción. Llegaron 150,000 africanos a Nueva España, vamos a decirlo, cifra consensuada por la historiografía, en la que la mayoría está de acuerdo, de manera oficial, hasta 1650. 1650, mediados del siglo XVII, 150,000 africanos, ¿no? A partir de ahí se para el tráfico de esclavos que estaba de manera continua, ¿sí? Y un poco estos esclavizados llegaron permítanme que estoy moviendo aquí el recuadro para que pueda leer. Llegaron un poco por las grandes epidemias de la viruela que habían, pues sí, matado a miles de indígenas, por el descubrimiento de las minas de plata. Son los empresarios mineros los primeros en demandar mano de obra esclavizada procedente del continente africano. Y bueno, a partir de 1580 hasta 1640 se unen las dos coronas, la española y la portuguesa. Y si no lo saben, se los comento, la corona portuguesa fue la que colonizó, la que empezó a descubrir bueno, no descubrir, pero digamos a incorporar al mundo occidental las costas del centro del continente africano y comenzó con la trata esclavista, ¿no? Entonces, al unirse las dos coronas, pues obviamente esto hizo que los portugueses aprovecharan ya su mercado y vendieran o traficaran con esta mercancía humana para el resto de la América española. Así que fueron estos tres factores que podríamos decir los que influyeron en esta trata. Al mismo tiempo quiero decir que África no es un país. Ya sé que ustedes van a decir cómo se atreve a decirnos eso, ¿no? Pero muchas veces en nuestro propio lenguaje cotidiano hablamos de África como si fuera un país. De hecho, tanto así que el periódico El País de España tiene una sección mensual que se llama así: África no es un país. Y en ese sentido los invito por lo menos a que le pongamos un apellido a partir de hoy. Es decir, podamos decir, los esclavos, los esclavizados y esclavizadas llegaron a América del África Central. Ahí está. Del África Central los invito. Si quieren verse todavía más, digamos, con mayores datos, pues dicen, bueno, del Golfo de Guinea, de las regiones de Senegal, Luanda, Angola, ¿no? Pero con que a partir de esta charla ustedes se lleven, los esclavizados llegaron del África Central, ya habremos ganado algo en esta divulgación de las investigaciones de muchas personas. Yo soy un historiador, obviamente, que hace su propia investigación sobre ciertos temas, pero somos varios que estamos desde hace años en estas temáticas, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que los puertos principales son dos para Nueva España: Veracruz y Campeche. Veracruz es el puerto
oficial por donde se registraban a estos esclavizados. Y Campeche sirvió más como un puerto clandestino de piratería, donde también llegaron mano de obra forzada. También habría que decir que a través de Campeche varios llegaron procedentes de Jamaica o de Curazao, ¿no? Es decir, el Caribe, ¿sí? Estas pequeñas islas del Caribe, realmente era un mundo de grupos, de etnias y de lenguas africanas, porque ahí coinciden varios de los imperios europeos, el holandés, el británico, el español, más adelante el francés, ¿no? Bueno, con Haití. Y en ese sentido, cada imperio va a tener, digamos, sus conexiones en el continente africano y se van, digamos, a aglomerar en el Caribe y a partir de ahí habrá un reparto. Es decir, el Caribe es una región muy importante y es el primer, digamos, la primera parada para después de ahí distribuir a todos los miles de esclavizados. Uno de los puertos más importantes, además de Veracruz, es Cartagena de Indias en Colombia, ¿no? También llegaron esclavizados de Sevilla, o bueno, de España, de Portugal, y la historiografía los ha catalogado como afroibéricos, es decir, no vienen directamente del continente africano o del África Central, sino llegan ya, digamos, con la lengua española, con quizá algo de la Iglesia Católica aprendida, y a ellos se les va a llamar afroibéricos y muchas veces algunos o la mayoría no vienen como esclavos, sino como libres desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, en este mapa se podría uno llevar algunos minutos más, solo diría que en el caso de Brasil, Salvador de Bahía es uno de los puertos principales junto con Río de Janeiro, ¿no? Y que también los esclavizados venían de este Golfo de Guinea, ¿no? Entonces, esta es la trata y los puertos del comercio esclavizados para el siglo XVI, XVII. Me parece, insisto, que habría que ponerle apellido, es decir, procedían los esclavos, esclavas, esclavizados, esclavizadas del África Central. A partir de ahora, esperemos que no nos pronunciemos al África como si fuera un país, porque es un continente. Bien. Aquí está el Mar Caribe, un mayor acercamiento, ¿no? La Florida también es muy importante, obviamente La Habana. Y esta región, repito, también Campeche, Yucatán, San Juan de Ulúa, la Fortaleza, pues es muy importante para este tráfico de personas. Bien, ¿cómo estudiar a los africanos y descendientes esclavizados? Fíjense que en Colombia, hace rato que decía Manuel Ramos, ahí hay un ramo o un fondo en el Archivo General de la Nación que se llama Negros y Esclavos. Entonces, digamos que sabemos que, aunque yo no conozca mucho la historia de Colombia, pues digo, pues me meto al archivo digital o voy a Bogotá y digo, quiero buscar este fondo, Negros y Esclavos. Pero si voy a Venezuela, está el fondo Civiles Esclavos, así se llama. Entonces, sin problema, hoy civiles esclavos y ahí tengo todo. En México no. En México no existe un ramo documental exclusivo para localizarlos, como en otros países. Se le debe ubicar en una problemática, en un contexto para poder investigarlos. Yo sugiero que un camino, obviamente, son las corporaciones, llámese cofradías, milicias, gremios, o sea, de oficios, y por supuesto, y por eso lo subrayé, las acciones individuales, los expedientes judiciales o la Inquisición. ¿Por qué digo individuales? Hasta ahora la historiografía ha mostrado que fue más el miedo, ¿sí?, de rebeliones colectivas que en los hechos. Esto no niega las rebeliones de Yanga y otros movimientos de cimarrones, pero si lo comparamos con el resto de la América española, ¿sí?, en la Nueva España hubo pocos movimientos colectivos o rebeliones o motines colectivas respecto al resto de la América Española, eso quiero decir. Sin embargo, estamos llenos, así, llenos de verdad, de expresiones de negociación y de resistencia de esclavizados y libres de origen africano individuales. O bueno, si no individuales, depende a veces de pareja, familias, la mamá, ¿no?, las maternidades ahí liberando a su descendencia,
son acciones individuales y tenemos muchísimas en los expedientes judiciales y de la Inquisición, entre otros, ¿no? Entonces, sí tenemos que considerar, y yo sé que a lo mejor algunos de nuestros escuchas no se dedican a hacer historia, pero sí por lo menos que sepan que no tenemos un ramo. Y alguien diría, ¿y por qué no hay un ramo? Porque las personas de origen africano estuvieron en todos los sectores de la sociedad y en todos los sectores económicos. Punto. Que abundaron más en unos que en otros, puede ser. La última historiografía señala que Nueva España se caracteriza por una esclavitud más urbana que rural, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, sí habría que decir que están en los puertos marítimos, por supuesto, están en el ámbito rural, en los ingenios, en las ciudades, en los caminos, etc., etc. Están en todos lados, en todos los sectores económicos, etc. La esclavitud rural, ¿qué sería la esclavitud rural? Bueno, pues los ranchos, las haciendas, o sea, los ingenios azucareros, las labores de maíz, de trigo, y por supuesto los caminos, ¿no? Los caminos donde están los arrieros, donde también están los cimarrones, ¿no? Bueno, esta esclavitud rural es muy importante, sobre todo en el siglo XVII, ¿no? Y en el XVIII, no es que no lo sea, digamos que faltan estudios todavía, ¿no? De hecho, podría yo decir, pero es, digamos, mi percepción, no, aquí sí no hay un consenso historiográfico, que hay un déficit en el estudio de la esclavitud rural en los últimos años. Nos hemos ido más a las ciudades por el acceso a las fuentes, ¿no? Y la esclavitud urbana, pues son las ciudades, las villas, los reales mineros y los puertos. Estos son los escenarios urbanos y esos son los escenarios rurales para estudiar la esclavitud. Un ejemplo del ámbito rural. Y Manuel, si haces un segundo ciclo de conferencias para el siguiente año, te recomiendo esta autora. ¿Por qué la recomiendo? Porque también hay que descentralizar a la historiografía, ¿no? Es un libro de la Universidad de Guadalajara, poco conocido porque prácticamente hay que ir a Guadalajara o a la fila en diciembre y conseguir este muy buen libro que se llama Indios Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán, 1650-1780. Celina Becerra señala que la presencia de mano de obra de origen africano es el elemento común en los puestos y ranchos con mayor número de habitantes, ya fueran libres o esclavizados. Se ocupaban en labores de siembra y cosecha, o bien como vaqueros y caporales para el cuidado de los ganados. Además, y esto es bien importante, hubo algunos ranchos donde todos los residentes eran población afroalteña. O sea, toda la mano de obra de algunos ranchos, todos eran afros. No había un indio, no había un mestizo, no había un español, no había, etc., un chino, un asiático. Todos eran afros. En los Altos de Jalisco, que pensamos también en los Altos de Jalisco como hay estereotipos, ¿no? Como estas personas blancas, ¿no? Donde pues uno diría, pues no, aquí no hubo. Pues sí hubo y bueno, pues hay que seguir estudiando esta región. Lo cual resulta ser un fenómeno bastante interesante y poco conocido, bueno, repito, para esta región, que ha recibido, pues desde mi punto de vista, poca atención por los historiadores, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, la esclavitud es también una historia de la violencia, una historia del cuerpo castigado, ¿no? Era hasta cierto punto normal ese tipo de castigos. Sí, jurídicamente, por supuesto que el amo podría castigar a su esclavizado porque es su propiedad, pero también los esclavos, y esto es bien interesante, fueron o activaron su derecho, ¿sí?, como sujetos jurídicos para evidenciar vamos a decirlo así, una tortura. No se decía tortura, se decía sevicia, un castigo excesivo en su cuerpo. Cuando llegan a evidenciarlo, obviamente tienen que mostrar su cuerpo mutilado, con decenas de látigos, quemado. A veces podrían conseguir que la autoridad exigiera el cambio de amo. Es decir, el amo se obligaba a vender a este esclavizado o esclavizada porque lo había castigado con demasiada sevicia, ¿no? Esto sucedió, ¿dónde sucedió más?
por supuesto en el ámbito rural, pero también en ciertos lugares de los ámbitos urbanos, como los obrajes, ¿no? Los obrajes que han sido trabajados por Araceli Reynoso, por Pablo Sierra para Puebla, Araceli Reynoso para Ciudad de México y Coyoacán, Mixcoac, Pablo Sierra para Puebla, y por ahí, bueno, y Miño Grijalva, del Colegio de México, pues digamos, él ha hecho la historia general de estos obrajes, ¿no? Sandra Luna también tiene algo para la Ciudad de México, pero falta mucho todavía para estos obrajes. Hubo en Querétaro, hubo en San Miguel, Patricia Pérez Munguía tiene algo para Querétaro, ¿no? Historiadores, pues, que estoy mencionando. Pero también, por supuesto, en el ámbito doméstico hubo muchos castigos. Sin embargo, podía ocurrir que este esclavizado o esclavizada ganara, digamos, su juicio y la autoridad le diera el derecho de que fuera revendido a otro amo. Bueno, lo venden, lo compra a otro amo. Y este amo que perdió, ¿sí?, el juicio, se ve tan enojado, tan molesto, que manda a un intermediario a que compre a su ex esclavo. Y lo trae de regreso y lo vuelve a castigar, a veces casi hasta el borde de la muerte, ¿no? Bien, un ejemplo es del siglo XVII, 1606, proceso contra Pascual Francisco Negro, esclavizado de don Gabriel Vera, mayordomo del Hospital del Amor de Dios. Los hospitales no han sido trabajados y tuvieron mucha mano de obra esclavizada. Este esclavizado pertenecía al hospital y no a don Gabriel Vera. Blasfemo. Resulta que habiéndole dado como 40 azotes con una correa de cuero de vaca rudo, dijo que renegaba de Dios. Una vez estándole azotando en el dicho hospital, por mandato del mayordomo, don Gabriel, le quemaron, pringándole esquemar, le quemaron con unas velas de cebo por haberse detenido en Coyoacán, a donde le habían mandado con un recado. Es decir, él estaba en la Ciudad de México, que hoy sería el centro histórico, lo mandaron a Coyoacán, se tardó y lo azotaron, llevaba 40 azotes, para evitar el castigo renegó, es decir, dijo que renegaba de Dios, y como renegó, lo quemaron, le quemaron el cuerpo. Como estos casos, hay decenas, o a veces los cuelgan, ¿no? Los cuelgan con los pies hacia arriba, les dan vueltas, los siguen azotando, etc. Es decir, no podemos dejar de lado los capítulos de la esclavitud sin la ausencia de la violencia, claro, contextualizando, pero claro que hubo una violencia. Bueno, la esclavitud urbana, por supuesto que el servicio doméstico es, digamos, el tema, digamos, casi que diríamos automático del ámbito urbano. Sin embargo, habría que decir que para el siglo XVII, no lo toco aquí, pero para el siglo XVII, la ciudad también fue un centro de distribución de la mano de obra esclavizada. Mayra Córdoba, Pablo Sierra, Jorge Delgadillo también ha mostrado para Guadalajara, como también estas ciudades son, digamos, pues lugares donde se venden estos esclavizados, ¿no?, a los lugares cercanos, a las villas, o incluso a los lugares, a los sectores rurales como haciendas y ranchos. Bueno, además de ser un centro de distribución de la mano de obra esclavizada, por supuesto que los hogares principales de nobles, ¿sí?, de la élite, tienen bastantes esclavizados y esclavizadas. Lo sabemos por sus testamentos, como decía Manuel Ramos, por el archivo de notarías. En los testamentos mencionan, muchas veces los dejan en libertad por el afecto, por los vínculos construidos en años, durante toda la vida, pero además muchas veces el amo o el ama dice, lo dejo en libertad y además le dejo 200 pesos para que él se ocupe, para que él pueda sobrevivir. Claro, porque la transición, y aquí va un tip, la transición de la esclavitud a la libertad ha sido poco estudiada para Nueva España. Hay trabajos, no estoy diciendo que no, pero ha sido poco estudiada. Es decir, estas historias individuales que transitan de ser esclavo y que en un momento, por las circunstancias, ya son libres, no sabemos mucho de sus vidas y si realmente continuaron en libertad o se quedaron supuestamente libres, pero me quedo aquí mejor sirviendo en la casa, ya no soy esclavo, ahora soy servidumbre. No parece cambiar mucho, ¿no? Entonces, pero faltan muchos estudios porque también hay muchos casos de
reesclavización. O sea, que la familia no acepta estos testamentos, los que quedan vivos, por supuesto, los hijos, hermanos, y quieren reesclavizar a esta mujer u hombre que había sido puesto en libertad en un testamento. Bueno, tenemos casos, bueno, esta imagen me encanta, es poco conocida, bueno, ya creo que ya no tanta. Está en el libro de Ignacio Tirs, Pinturas de la Antigua California y de México, publicado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y es otra imagen de una mujer esclava en el ámbito doméstico en la Antigua California, ¿no? En la Antigua California. Ahí tenemos algún trabajo de Cameron Jones, me parece, de Estados Unidos, que ha trabajado también a los esclavizados y a los libres de origen africano en la Antigua y en la Alta California, es decir, la Baja California Sur y lo que sería la California hoy de Estados Unidos, pues. Bueno, ¿qué características tiene la esclavitud doméstica? Vínculos afectivos que se van construyendo, como ya dije, relaciones conflictivas también, ¿no? Hay recaderas, ¿no? Hay cocineras, hay lavanderas, que también pueden tener vínculos con otras personas de la casa, incluso con los españoles, en fin, esto, ¿no? Y también tenemos una esclavitud, vamos a decirlo así, doméstica en los conventos. Ya Manuel en la primera sesión nos hablaba de ello, pero tenemos otros. Con Elisa Melgarejo estamos también trabajando este tema, pero para Valladolid y Guadalajara. Insisto, ya hay trabajos para la Ciudad de México, bueno, el mismo Manuel Ramos, Andrés Calderón y Charamitaro, otra vez Pablo Sierra para Puebla, sobre conventos. Hay una tesis de la UNAM de licenciatura también sobre esclavas en conventos en la Ciudad de México, y por ahí se me puede escapar alguno. Y nosotros estamos pues trabajando algunos casos, ¿no? Varios hemos encontrado para Morelia, bueno, Valladolid, hoy Morelia, en el convento Santa Catalina de Sena. Por ejemplo, en 1706, el señor José Beltrán donó al convento una esclava llamada Inés con la condición de no poderla enajenar ni vender. Solicita le sea concedida licencia para que dicha esclava le sea devuelta. Pide se le otorgue instrumento para que le entreguen la esclava, repito, llamada Inés, 1706. Es interesante esto, y hago un paréntesis, porque la historiografía nos ha señalado que la esclavitud, pues realmente lo fuerte es el siglo XVI, XVII, y que el XVIII, que ya no tanto, incluso las fuentes como que omiten esta parte, pero lo cierto es que cuando nos vamos, como también mencionó Manuel Ramos, al archivo notarías o a los expedientes judiciales o inquisitoriales, ahí están. Y están sobre todo en las ciudades. Me puedo equivocar, pero creo que están sobre todo en las ciudades. Bueno, en 1712, la Madre Teresa de Santa Inés, religiosa en el convento por poseer 2 esclavos, y aquí también lo que me señalaba Manuel, han sido trabajados poco los esclavos hombres en conventos de monjas, en conventos femeninos. Uno llamado Juan, que pretende donar al convento, pide le sea concedida licencia para poder realizar dichas donaciones. Se ha trabajado a las esclavas en los conventos femeninos, pero no a los esclavos. Obviamente, insisto, me puedo equivocar, siempre se nos puede escapar un dato bibliográfico, pero en general esa es la tendencia. En 1779, Sor María Josefa de San Pablo, religiosa profesa de coro y velo en el convento, comparezco ante vuestra señora ilustrísima, solicito me sea concedida licencia para poder dar libertad a una esclava llamada María Manuela, que tengo remitida en cláusula de mi testamento, pues ahora ya no puede servirme por estar enferma y de avanzada edad. El señor Juan Ignacio Larroche, obispo de Michoacán, concede licencia. Es decir, esta monja deja en libertad a su esclava porque ya está muy enferma y de avanzada edad y ya no le puede servir, y el obispo concede la licencia para darle la libertad. Esto es un ejemplo también que conocemos poco, cómo se otorga la libertad a estas esclavas en los conventos femeninos. Y además es 1779, otra vez, periodo de las reformas borbónicas, supuestamente hay pocos esclavos, lo que importa son los libres, claro que importan los libres en términos historiográficos, cómo no, pero, digo, y además es
el periodo de mayor presión fiscal para cobrar el tributo, el impuesto personal a los mulatos libres. Sin embargo, seguimos teniendo una esclavitud que está ahí, pero que está esperando a más historiadores, ¿no? Por supuesto, tenemos algunas pinturas que nos dejan ver, ¿no? Pues sí, esta parte de la Alameda, la iglesia de Corpus Christi, y cuando le echamos lupa a esta pintura, pues observamos a los cocheros, por ejemplo, ¿no? Y los cocheros, algunos fueron libres, pero otros fueron también esclavizados o esclavos, ¿no? Y también hubo cocheros en la Ciudad de México, esclavos que hemos encontrado, ¿no? Para, sobre todo, Ciudad de México y Puebla. Eso no quiere decir que no haya en otros lugares. Faltan estudios y faltan más estudios, repito, en otras ciudades y regiones de Nueva España o de México, ¿no? En este sentido, la historiadora Cintia García, que actualmente está en la Universidad Veracruzana, también joven historiadora y que también podría ser, yo ya vendiendo el segundo ciclo de conferencias, pero si no lo hacemos nosotros, que podría ser otra invitada, pues ha documentado varios casos que reportaban fugas en la capital novohispana y en otros centros urbanos para finales del siglo XVIII, o sea, fugas de esclavos en la Ciudad de México. Pero a través de la prensa, es bien interesante su tesis de maestría que está en el Instituto Mora y se puede consultar en línea. El primer registro o anuncio que encuentra es en 1784, es decir, apenas unos meses después de que la Gaceta de México comenzara a circular. Es decir, la élite, los dueños de esclavizados utilizaron la prensa también para localizar a sus esclavos o para venderlos. Si estaban oídos, para localizarlos, ¿no? Y daban todas las señales de su cuerpo, cómo era, etc., su cabello, ¿no? Se llama fulano de tal, escapó tal día, o en todo caso para venderlos. Con este recurso se buscaba dar una amplia difusión de las fugas y recapturas a los esclavizados. Hay que recordar que para finales del siglo XVIII la Ciudad de México tiene aproximadamente 100,000 habitantes. Es un mundo. Y además, en un último artículo del año pasado, Enriqueta Quirós, también del Instituto Mora, tiene un artículo en la revista de Estudios de Historia Novohispana que se llama algo así como jacales, barrios de indios, etc., donde muestra que, además de las casas, obviamente, y la traza urbana, digamos, uniforme, casi a la española, pues, también está toda una serie de poblados que son jacales, vecindades, accesorias, donde era muy difícil encontrar a alguien, ¿no? Ya sea un indio o un mulato, ya sea libre, esclavizado, porque era digamos, una población pues muy desordenada en términos urbanísticos, ¿no? En ese sentido, pues se ofrecía a los lectores una descripción física de los documentos, el color de piel, alguna marca en el cuerpo, la vestimenta que portaban, el lugar donde huyeron y el nombre del dueño, la dueña. A veces se ofrecía una recompensa a que diera información sobre el paradero de los huidos. Esto es, para finales del siglo XVIII no se escatimó ningún recurso para recuperar a sus esclavizados, ¿no? Entonces, sí tenemos que hay una dinámica en las ciudades. Sí tenemos que hay unas lavanderas, por ejemplo, o unas cocineras, o unas recaderas, que también huyen. No pensemos que solo son fugas de hombres. También hay fugas femeninas, ¿no? También hay fugas incluso de madre e hijo. En este caso, en otro trabajo que estamos haciendo con mi colega Carolina González Undurraga, pues se ha localizado varios casos, ¿no? Que tenemos la gráfica, ¿no? Cómo hemos encontrado los asuntos por fugas de hombres esclavizados también en la Ciudad de México, que están en los archivos o en los ramos judiciales del AGN, ¿no? Un universo documental de unos 136 expedientes entre las décadas de 1770 a 1820. Y estos casos involucran diversos sucesos ante la justicia civil y criminal y cuya mayor actividad se había registrado en la década de 1790. Por lo mismo, los 32 casos rotulados como fugas o huidas deben analizarse como parte de esos casos, de esos cientos de casos de esclavizados que huyeron. Es decir, algunos huyen dentro de la ciudad y otros huyen, ¿sí? Como por ejemplo Felipe Catalino, que era esclavo de don José Palacios, hizo ante la Real Audiencia de México en 1711 con el fin de que se le permitiera buscar otro amo porque lo habían castigado.
¿sí? Y él se había fugado de Cuernavaca a la Ciudad de México. O sea, seguramente de un ingenio azucarero a la Ciudad de México, donde era muy difícil que lo localizaran porque eran 100,000 habitantes, ¿no? Claro, eso no quiere decir que no se le pudiera localizar, pero la ciudad, así como en el siglo XVII fue un centro de distribución de la mano de obra esclavizada para venta, en el siglo XVIII es un lugar para perderse y para un punto de destino de huida, ¿sí? O en la misma ciudad se huye, pues, ¿no? Entonces tenemos varios casos que son huidas porque maltratos, por fugas, hay papeles de venta, pero también huyen, en fin, tenemos varios casos ahí documentados solo para la Ciudad de México. En ese sentido, debo decirles que la Ciudad de México para el siglo XVIII, otra vez, me puedo equivocar, pero ha recibido poca atención para el tema de esclavizados, ¿no? Recomiendo un artículo de José Luis Cervantes Cortés, un capítulo del libro de José Luis Cervantes Cortés, que se llama Vínculos afectivos y relaciones conflictivas. Experiencias de esclavitud femenina en familias nobles del México virreinal. Lo pueden ver en la academia. Se llama él José Luis Cervantes Cortés, y él tiene casos bien interesantes de esclavizadas del servicio doméstico que llegaron a pertenecer a 4 cofradías de la Ciudad de México, a 4, y eran esclavizadas finales del siglo XVIII. En fin, como habrán visto, uno de los pilares sobre el cual descansa el trabajo del historiador es el archivo, por supuesto. Y sobre todo, lo que nos importa más para estos casos de esclavitud, les digo a todos los que nos están escuchando, pues son en los archivos judiciales, ¿no? Ahí es donde está, digamos, hay muchos litigios por querer esclavizar, por no respetar los papeles de venta, por no respetar testamentos. Ahí está el meollo del asunto y tenemos que acudir a estos archivos judiciales para hacer una historia de la esclavitud en el siglo XVIII, en las ciudades. En fin, ahí un poco señalo que son espacios de reproducción, traducción, etc. etc. No quiero señalar más. Esta foto es del archivo parroquial de Toluca. Y bueno, ahora, ¿cómo también se puede buscar y analizar a la población, ¿no? Bueno, antes un anuncio. Esta es la misión jesuita de San José del Cabo, siglo XVIII. Vean cómo del lado derecho, casi en medio, hay un esclavizado con una sombrilla, ¿sí?, cubriendo del sol a su ama, ¿no? En la misión de San José del Cabo, ¿no? Misión jesuita. Y quizá, hipótesis, este niño del lado izquierdo que está en el, digamos, en el sembradío, en el cultivo, quizá también sea de origen africano, pero eso de quizá, no lo sé, pues, o sea, pero por lo menos el otro sí es, ¿no? Entonces, tenemos una esclavitud doméstica hasta en las misiones jesuitas de San José del Cabo, ¿no? Estuvieron en todos lados. Quitémonos esto de solo están en las costas, solo están en ciertas ciudades, en todos lados estuvieron. Por eso no hay un ramo como Colombia, Brasil, Venezuela, que se llama así, porque estuvieron en todos lados. Bueno, ¿cómo me puedo informar de la población? Por supuesto, hay padrones eclesiásticos o censos que hizo la iglesia, ¿no? Padrones militares o censos con un fin militar, que al ser fines militares son censos para hombres, ¿no? Listas de tributarios, o sea, censos de quienes pagan el tributo, y un poco lo que decía al principio Manuel Ramos, relaciones de viajeros, ¿no? Relaciones de eclesiásticos, que ahí mencionan, por ejemplo, el diario del Alabardero de la Ciudad de México, que es una joya ese diario que se vende en la UNAM, de la Ciudad de México, segunda mitad del siglo XVIII, pues menciona casos de esclavizados en la capital novohispana, ¿no? Está también los obispos cuando hacen sus visitas y por supuesto los bautizos o actos sacramentales en general, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo me baso, este es un censo de población, bueno, un padrón eclesiástico, pues es un censo que hace la iglesia, ¿sí? Y aquí el último grupo son los mulatos, para 1777, según este censo. Son el 15%, mestizos el penúltimo 23%, indios 27%, españoles 34%. Esto es en la ciudad, en la traza urbana. La fuente, ¿sí?, el documento no habla de esclavizados, me da los totales. Ahí están los números, ¿no? Me dice que son mulatos 3,613,
mestizos 5,635. Habría que decir que hay que cuestionar esta fuente, porque de repente, por ejemplo, dice, fulana de tal, mulata, casado con fulano de tal, mulato, y su hijo, mestizo. Y uno dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Es decir, hay varias lagunas ahí. Pero bueno, más allá de eso, ¿sí? ¿Cómo encontramos entonces a la población esclava? Cuando analizamos este censo o patrón, como se le dice en la época, a detalle. Y nos encontramos con sorpresas. En Querétaro, en esta época, en este censo, ¿sí? En este censo de 1777, nos encontramos a los obrajes. ¿Y qué creen? Ahí están los esclavos. Siglo XVIII, 1777, ¿no? Obraje de Escandón. Ahí vienen las edades, ¿no? Todos son solteros, ¿no? Y todos son esclavos. Todos son hombres, por lo menos en estos registros, ¿no? Entonces, claro que hubo una esclavitud en el siglo XVIII. No estoy diciendo que alguien la negara. Lo que estoy diciendo es que falta por estudiar y contar esta parte. ¿Por qué? Porque este estudio o esta temática, para no verme yo tan ambicioso, va a ser un preámbulo para que en el 2029 contemos la importancia del bicentenario de la abolición de la esclavitud en el 2029, ¿no? O sea, 1829, la abolición de la esclavitud, en el 2029 es el bicentenario de la esclavitud. Y no faltará quien diga, pero si ya no había esclavos para 1829. Bueno, no es que sea ignorante, como decía Francia Márquez. Quizá los historiadores tengamos que clavar el diente en los años previos a la abolición de la esclavitud en las ciudades. Yo propongo, pero alguien diría, no, yo quiero en los puertos, en los espacios marítimos o en el ámbito rural. Por eso es importante la temática, para realzar más este decreto de abolición de Vicente Guerrero de 1829. No realzarlo, darle su importancia en ese contexto. Entonces, en 1777, claro que hay muchos esclavizados en el servicio doméstico, en los conventos, en los obrajes y seguramente, bueno, en los hospitales, no dudamos que también, lo que pasa es que los hospitales no han sido trabajados, en los colegios jesuitas antes de su expulsión, Julieta Pineda Lillo, otra colega que podría participar próximamente, que ha trabajado una tesis súper buena en el Colegio de Michoacán sobre los esclavizados de la Compañía de Jesús, tanto en sus colegios como en sus haciendas, ¿no? Bueno, bien, ¿qué categorías usaron? Pues no usaron ninguna categoría que hiciera referencia a la condición jurídica de esclavitud, por supuesto que no. Son estas calidades, como se decía en la época, o categorías sociales. Entonces Querétaro usa españoles, mestizos, indios y mulatos. La Ciudad de México, como eran más habitantes, pues solo usa, o sea, el que hace el censo, alguien de la iglesia, solo usa españoles, castas e indios. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene 80,000, 100,000 habitantes. No podemos hacer una clasificación tan meticulosa, pues, ¿no? Entonces va a ser todavía, pues, más obvio que no va a mencionar en su resultado final esclavizados. Hay que irse al detalle, ¿no? Jalapa, como es una población más pequeña de 25,000 habitantes aproximadamente, ahí sí los que hacen el censo van a hacer distinción españoles, mestizos, negros, etc., etc. Entonces uno preguntaría, oiga, ¿entonces no hubo pardos en México? ¿No hubo castizos o negros en Querétaro? Claro que los hubo, pero en estas fuentes que son de población, un censo de población, las fueron haciendo de manera diferente para facilitar el conteo y entre mayor cantidad de población había, menos categorías sociales se usaron. Por eso es que los esclavizados hay que buscarlos. No van a aparecer así, no van a brotar como en el siglo XVII. Hay que buscarlos en los detalles. Bueno, por supuesto también están los testamentos en el Archivo Judicial de Oaxaca, que hace poco pude visitar gracias a mi colega y amiga Mayra Córdoba, que está haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de Oaxaca, sede de Oaxaca. Pues pude consultar esto y bueno, me encontré casos como un vecino de Oaxaca, de Antequera, de la ciudad, que compró a 2 esclavos en Guatemala y se los llevó a Oaxaca y su testamento les otorga libertad, ¿no?
También tenemos, permítanme porque acá me estorba el recuadrito, también tenemos el caso, ay, perdón, ahí está el caso de la viuda doña Mariana Vivas de Priego, da detalles de todo lo que deja en su testamento, otorga dotes a mujeres pobres doncella y libera a uno de sus esclavos, entre otras cosas, ¿no? En fin. Luego el bachiller, esto es muy importante, ¿no? Ahorita lo voy a mencionar, pero bueno, mejor de una vez. Faltan más trabajos sobre los propietarios de estos esclavizados. Hace años, María Guevara tiene un trabajo muy bueno para Guanajuato, pero se dejó de trabajar. Alguna vez mi colega María Irma López Rasgado me señalaba, estando en Colima, estábamos en una feria artesanal y me dice, Rafa, ¿sabías que la mayoría de los que hoy tienen viñedos, venden mezcal aquí en Colima, o sea, son empresarios, sus antepasados fueron dueños de esclavizados, pero me decía, pero contar esto hoy día les podría ocasionar a ellos un conflicto, ¿no? Me decía. Bueno, entre los propietarios, por supuesto que hubo miembros de la iglesia, ¿no? Varios, ¿no? Entonces tenemos aquí el caso de Oaxaca, y bueno, tanto tuvieron esclavas como esclavos. Y en ese sentido, el archivo parroquial ofrece a la población esclavizada, ofrece la información sobre dueños de los esclavizados, que falta por hacer, obviamente el impacto de las epidemias y las causas de muerte de sus esclavizados. Ya casi nos faltan 5 minutos. Quizá hoy no nos acompaña Georgina Flores, pero fíjense que en el archivo parroquial de Toluca, ¿no? Vean el libro de bautizos o bautismos en los simulatos del lado izquierdo. Tiene dibujado en el siglo XVIII, en el forro de piel, pues 2 caras de afrodescendientes, como hoy les decimos, ¿no? Y del lado derecho a un español, ¿no? Siglo XVIII, es decir, es una joya también. Mi foto fue una foto, pues digamos, muy mala, la luz no ayuda, pero ya en algún momento volveré, esperemos, pero es bien interesante. Y ya para concluir, porque la conferencia también mencionaba a los libres, ¿no? Solo señalaré que las pinturas de castas es el mejor testimonio visual o el mejor catálogo de oficios donde las personas de origen africano se integraron al trabajo remunerado, como zapateros, como sastres, como por supuesto en talleres textiles, ¿no? Entonces tenemos también ciertos estereotipos, por supuesto, ¿no? Tenemos sobre todo también en el ámbito doméstico tenemos a cigarreras, mujeres que están envolviendo cigarros y que lo venden al destajo, ¿no? Y los estereotipos es como del lado izquierdo tenemos a un hombre con la guitarra y la mujer así está en una posición de que está bailando, como si todos los personas de origen africano tuvieran que tocar la guitarra y bailar. Esos son parte de los estereotipos desde Lope de Vega, ¿no? Etc, etc. Y tenemos una infancia que aparece ahí y que casi siempre cuando ya se vale por sí mismo el niño o la niña, ayudan las actividades laborales y domésticas. Y sobre todo tenemos a las mujeres participando de la actividad económica doméstica, ¿sí? No es una mujer que está digamos, en cuestiones solamente de la casa, que ya por sí mismo es un trabajo, no, sino además también están las labores productivas, ¿no? Ahí están las infancias, ahí están ciertos oficios de estos personajes. Del lado izquierdo hasta el fondo tenemos un barbero, por ejemplo, ¿no? Y de frente tenemos a esta familia que vende pescado y la niña obviamente sirve, ayuda en esta vendimia del pescado siempre en los espacios urbanos, ¿no? Por supuesto tenemos a los obrajes otra vez, o los talleres textiles caseros. No falta el estereotipo de la guitarra, repito, como si todos tuvieran que tocar la guitarra, ¿no? Pues no, es como, me gusta mucho siempre poner este ejemplo, es como si vamos a un lugar para bailar, nos encontramos a un cubano y una cubana, y digo, vamos a bailar, y que nos digan, no, no bailo. ¿Cómo que no bailas si eres colombiano? ¿Y qué? Pues qué, nosotros somos mexicanos y no siempre cantamos todas las rancheras, ¿no? No las sabemos a veces. Pues lo mismo pasa en ese sentido, y perdón el ejemplo, si nos trasladamos al siglo XVIII, hay estereotipos en el sentido de siempre relacionarlos con la música. Por supuesto que hubo ritmo y por supuesto que practicaron la música, pero no todos son estereotipos. Sin embargo,
sí son los mulatos los que están trabajando junto con los indios en la actividad textil, en Puebla, en Querétaro, en San Miguel de Allende y en Ciudad de México. Hay otros obrajes también, insisto, en Morelia, bueno, Valladolid, entre otros lugares, ¿no? Y la niña, ¿no?, también participa de este trabajo, no está jugando, ¿no?, está trabajando. En fin, bueno, ya para terminar, ahora sí, porque ya llegamos a la hora de charla, pues, las mujeres mulatas desde el siglo XVII, pero también XVIII, son las expendedoras del pulque. Según los viajeros de la época, señalaban que ellas eran las que vendían el pulque porque eran un atractivo para, digamos, para este comercio de bebida alcohólica, ¿no? Entonces, era por ello se buscaba que la que expendiera el pulque fuera una mujer de origen africano, ¿no? Y también están ahí los niños, obviamente, pues, es decir, el niño está conviviendo con gente, o la niña, pues con gente que está ingiriendo alcohol. Debió haber sido un ambiente pesado. Las pulquerías en ese sentido, o la venta del pulque, son en espacios abiertos, en las esquinas, y había muchísimas en la Ciudad de México, ¿no? En fin, es todo por mi parte, y creo que ya, ahora sí sería todo, y muchísimas gracias a todos por escucharme. Y gracias, Manuel. Pues muchísimas gracias, Rafa, porque ha sido muy, muy interesante tu presentación. Tuviste casi 250 seguidores, lo cual nos habla del gran interés que hay sobre el tema. Yo tengo varias personas, pero quisiera que vieras el chat, que tú mismo lo leyeras para ver algunos comentarios. Desde luego dejamos fuera las felicitaciones y todo eso porque tuviste muchas, pero hay algunas preguntas o algunos comentarios que sería interesante que los fueras leyendo. Mientras lo lees, yo quisiera decir que hace poco nos llamó la senadora Azucena Harp y nos felicitaba por el ciclo y me hacía una recomendación, me decía, mire, dice, no es, usted puso la tercera raíz, quizás sea la segunda raíz, porque en muchos años llegaron más afrodescendientes que españoles. Y me pareció muy interesante su precisión, así que muchas gracias a la senadora. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más te puedo yo decir? Prefiero que sigas leyendo, ¿verdad? Para que pudieras darle algún... Sí, bueno, son muchos comentarios sobre eso, de la tercera raíz. Yo creo que es un camino, es un laberinto, un camino sin salida, porque precisamente Celina Becerra, este libro que acabo de recomendar sobre los Altos de Jalisco, para el siglo XVII, por supuesto que son la segunda raíz para el siglo XVII. Y para el siglo XVIII son la cuarta. O sea, si hacemos eso, entonces habría que, como todo historiador bien hecho, diría, para el XVII, segunda, para el XVIII, la cuarta, la tercera. No sé, o sea, Es por eso digo, difícil, es es muy difícil. engañoso esto, y además se tendría que todavía discutir, pero yo creo que segunda o tercera raíz, lo importante es que esto llegue al conjunto de la población, a los medios masivos, ¿no? Y que se incorpore, y que este meme del Día de la Independencia que un día me llegó a mí, incluya, ¿no? Soy producto del español, del indígena y del afrodescendiente. Ya, si son segunda, tercera, cuarta, no importa, pero que se incluya, y sobre Claro. todo que se incluyan los relatos de las historias generales. Se ha avanzado, se ha avanzado. Pero hay historias generales de los estados que tienen, tú sabes que el Fondo de Cultura Económica publicó historia general de cada uno de los estados, donde yo no estoy peleando porque se hable de los afrodescendientes. Lo que sí me parece otra vez que no se hable de la esclavitud. Porque uno dice, bueno, alguien me va a decir, es que si hablo de los afrodescendientes, tengo que hablar también de la migración italiana en Huatusco, Veracruz, de la migración italiana o francesa también en Camarones, Veracruz. Tienes razón. Bueno, pero sí habla de la esclavitud como un episodio de la historia de cada uno de los estados y de la historia de la Ciudad de México, etc., etc., porque es una condición jurídica a la cual fueron sometidos miles de personas de origen africano y también indígenas, por supuesto.
Entonces, para no irnos con que si no cada uno va a sacar su bandera, pero Pues sí, sí, la cuestión de la de la esclavitud me parece. aceptación, claro, claro. Oye, mientras lees otros, dice Cortés Mayo, así es, muchos no llegaron como esclavos, otros llegaron como conquistadores. Sí, por supuesto, llegaron algunos como conquistadores y otros llegan en las embarcaciones y otro que eso les va a hablar Citlali Domínguez, estos afroibéricos, porque hay todo hay todo un negocio en la trata de los esclavos, no solo es la trata humana de personas de origen africano, sino también hay otros negocios como el comercio de vino, de la pimienta, el azúcar, ¿no? A la par de eso. Lo que sí habría que decir es que el primer contacto que tiene Nueva España con el continente africano, con el África Central, es por medio del comercio de esclavizados que venían de las costas centrales de África, ¿no? Entonces, si hiciéramos la historia de las relaciones Nueva España y el continente africano, tendríamos que mencionar que fue la trata transatlántica eso, el primer contacto, desafortunadamente, pues, ¿no? Dice, estoy empezando a trabajar con afrodescendientes en Tierra Caliente, Michoacán, un tema que en ese estado también está casi sin trabajar, dice Elizabeth Dalan. Bueno, ahí está un colectivo, no recuerdo bien cómo se llama Elizabeth, pero está Jorge Amos, que coordina ese colectivo sobre afrodescendientes en Michoacán. Y sí, la Tierra Caliente es un tema que da para mucho, tanto en el periodo histórico colonial como en el actual, en el siglo XX-XXI, ¿no? Dice en Guadalajara o en la UDG, ¿quién está investigando el tema? Bueno, Jorge Delgadillo sería la primera respuesta. Él está no me acuerdo, para no equivocarme, haciendo un postdoc en una universidad de Estados Unidos, es de Guadalajara. Su tesis de doctorado se puede buscar, tiene un artículo en Historia Mexicana, Jorge Delgadillo, y también están los trabajos de Tomás Calvo, ¿no? Que cuando trabajó en la Guadalajara del siglo XVII, tiene 2 capítulos sobre esclavizados, para quien le interesa Guadalajara, ¿no? Y hay cosas para San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos, Manuel, era un lugar en el siglo XVIII con mucha población mulata, libre y esclavizada. Toda la región de los lagos y León, Guanajuato, era una región tupida de población afrodescendiente, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Qué más? Que hay muchos. Sí, como no, muchos comentarios y muchas felicitaciones también, lo cual nos da gran gusto por el interés que ha recibido esta ponencia. Sí, así es. Bueno, ajá, sí, dime. Nada más dice Cortés Mayo, también dice, en Arica, Chile, existimos comunidades vivas de afrodescendientes. Qué interesante, ¿eh? Sí, 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 exacto. Hay cosas que preguntan que, digamos, no tengo una respuesta precisa. Esperanza dice, en el caso de la esclava que fue puesta en libertad porque ya era mayor y enferma, ¿de qué forma terminaba viviendo? Ahí no hay una respuesta, digamos, estructural, jurídica. Ah, bueno, se iban a un asilo de ex esclavos. Pues no, no existe eso. Es decir, ahí la respuesta es casuística, es caso por caso. Mi respuesta sería, no lo sé, pero la respuesta es muy buena y por eso decía, falta investigar, en el caso de Esperanza que pregunte esto, falta investigar la transición de la esclavitud a la libertad con la variable de aquellas mujeres y hombres de mayor edad o enfermos, ¿no? ¿Qué hicieron? Qué pasó de ellos? Sí, falta ahí todavía bastante todavía por esto. Además, habría que decir que esto se tiene que hacer de manera regional y que varios participan en el movimiento insurgente o en el movimiento de la guerra de independencia, pero habría que decir que no podemos tampoco etiquetarlos como, fueron insurgentes o fueron realistas. Depende el contexto. Si Claro. ahorita, Manuel, invaden los realistas, el mulato es realista, punto. Si Sí. mañana ocupa la ciudad los insurgentes, el mulato es insurgente. Es que en una guerra es así, ¿no? En una guerra es así, pero faltan trabajos todavía para la guerra de independencia, ¿no? Dice una pregunta, ¿cuál es el término más respetuoso para referirse en la actualidad a lo que antes les decíamos con afán de no discriminarlos, negritos o personas de color? Gracias, antemano. Bueno, pues yo creo que la forma en cómo se diga, se le puede decir a alguien
Ellos mismos lo han dicho, hay documentales donde dicen, yo soy negro o negra, no pasa nada, pero yo creo que la forma en cómo se dice, ahí puede estar la falta de respeto. Ahora, hay un consenso de mejor decirles afrodescendientes o afromexicanos, ¿no? Esa sería como la recomendación, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, aún sigue vigente el dato de Aguirre Beltrán, enseguida de que la Nueva España en el siglo XVI había mayoritariamente población negra que cualquier otra, incluso que indios, no se diga españoles. Bueno, no, Aguirre Beltrán no dice eso. Y esto es una muy buena pregunta de Mónica Orozco. La mayoría de la población en Nueva España es indígena, punto. La mayoría de la población es indígena, punto. Eso no se discute. Lo que se discute es que la segunda o tercera en importancia puede ser ahí sí la afrodescendiente, ¿no? Y eso es uno de los problemas a veces con la historiografía. Cuando hacemos historia, queremos solo poner a dialogar a los afrodescendientes como si no hubiera habido indígenas ahí al lado, ¿no? Y yo siempre digo, el historiador que trabaja indígenas, por supuesto que le aparecen los mulatos y los negros en sus expedientes. Y al revés, los que trabajamos afrodescendientes, no importa si son esclavizados o libres, por supuesto que nos aparecen indígenas o españoles, muchos. Hay una historiadora boliviana, híjole, ahorita se me olvida su nombre, Paola Revilla, que ha encontrado para Bolivia, para el Charcas colonial, caciques, Manuel, caciques que tuvieron esclavizados de origen africano. Y también personajes de origen africano que tuvieron servidumbre indígena. Eso para Bolivia. Hay que investigar si pasó esto en Nueva España. Es posible, ¿no? Habría que preguntarle a Margarita Menegos y más bien y buscarle por ahí, ¿no? Sé que Mayra Córdoba está trabajando eso, es decir, esta población cacique que seguramente sí llegó a tener esclavos de origen africano, ¿no? Híjole, es que sí hay muchos comentarios, lo cual les agradezco muchísimo. ¿Dónde podría obtener más información sobre las afrodescendientes de Durango? Estoy construyendo un árbol genealógico. Bueno, es Ana Sánchez. El archivo del Obispado de Durango es una joya, yo lo he consultado, y el archivo también del Estado. Entonces, ahí hay bastante información. Falta mucho en Durango por hacer. Yo he visto, hay mucha información, solo que pues para los que no vivimos allá nos resulta costoso ir, pero hay un muy buen archivo de la iglesia sobre todo, ¿no? Bueno, muchas gracias a Tere Pavia, que va a participar, sé que próximamente, por las felicitaciones. En general, gracias por las felicitaciones. Dice, o sea que las mulatas en la venta del pulque eran como las edecanes de esta bebida. ¿Cómo surgió la iniciativa de poner a estas mujeres? Pues, bueno, esto de las edecanes pues, suena fuerte, pero vamos a decirlo que sí, era una especie de para atraer a la clientela, sí. No lo digo yo, lo dicen los viajeros del siglo XVII y XVIII, ¿no? Creo que es el historiador Cuauhtémoc Velasco del INA, quien ha trabajado las pulquerías en la Ciudad de México, siglo XVII y XVIII, quien podría, digamos, también informarse, ¿no? En este sentido. Dice, muchas gracias por esta conferencia, pues estoy de forma personal interesado en este tema, pues por parte de mi papá he visto en ascendencia a su abuela materna 4 o 5 generaciones presencia de esclavos mulatos en las regiones de Cuiquío e Ixtlahuacán del Río, especialmente una caballeriza de la hacienda de Buenaventura llamada Changanga, perteneciente a los Sánchez de Porras, que complica estas líneas genealógicas al adoptar muchas veces el esclavo libre el apellido de su antiguo amo. Gracias. Bueno, en el caso de Irevi, sí es complicado irse tan atrás en la genealogía, pero digamos que lo más importante es señalar que falta mucho por trabajar todavía las haciendas, ¿no? En fin, es que yo leo y siguen llegando más y más. Entonces, pero bueno, no, de verdad estoy muy agradecido. Dice Marco Antonio Pérez, cocinera Goretti busca a la doctora Yesenia Peña de Lina, tiene un seminario internacional de cocinas. Ah, bueno, le está informando a alguien. Hay muchas cocineras, eso es bien interesante. Por ejemplo, Mayra Córdoba documentó, ya si quieren con esto para que no monopolice, si quieres decir algo tú, Manuel, pero Mayra Córdoba monopolizó cómo un español en Acapulco, estando en Acapulco,
exige traer a su esclava cocinera de Oaxaca, ¿no? A Acapulco, ¿no? O sea, es bien interesante esto de las cocineras, de las lavanderas. La lavandera, por supuesto, es un trabajo muy pesado, pero sumamente pesado, ¿no? Y faltan, ahorita que veo el comentario de la doctora Fabiola Meléndez, tenemos que trabajar todavía Cuernavaca y Cuautla. Fíjate, Manuel, que tenemos un trabajo de los años 80 buenísimo de la doctora Gisela von Boveser sobre esclavizados en estas haciendas de Ah, Cuernavaca, mira, Cuautla. Sí, que muy bueno, lo publicó en una revista alemana en español. Jean-Pierre Bert, que tú lo conociste muy bien, mi también director de tiene tesis. cosas, ¿sí? Y Julieta Pineda y la misma Fabiola, pero falta todavía trabajar a los ingenios azucareros en la región de Cuautla, en Colima, también en Michoacán, en fin. Eh, no sé si tú quieras comentar algo al respecto. Pues dice Ricardo Muñiz, dice, alguna vez visité el Álamo en Texas y en varias pinturas había gente afrodescendiente. Lo interesante sería saber si los colonos estadounidenses venían con ellos. Soy tamaulipeco y tengo familia descendiente de Texas y me interesa el tema. Ah, sí, pues sí, sí. Yo le recomendaría leer por lo menos a dos autores, dos autoras, María Camila Díaz Casas y a María Esther Hamac. Yo creo que ellas dos hablan de esta migración de la frontera norte hacia el territorio novohispano. Tengo aquí a Itzel Magaña, dice, qué maravilla, bueno, me felicita, dice, nos abriste los ojos sobre la amplitud temática. Y luego me pregunta algo que me llama la atención. ¿Tiene alguna recomendación de libros sobre la esclavitud en Guanajuato y en San Miguel de Allende? Me llama la atención, Manuel, porque yo he trabajado en San Miguel de Allende, no por otra cosa. Ah, Entonces, mira. le diría a Itzel Magaña que revise en academia mi perfil y ahí tengo trabajo sobre las cofradías de metros de San Miguel de Allende. Y sí, ¿Y San Miguel tiene lo tienes en línea esos trabajos? Sí, Ah, están en perfecto. línea. Entonces Están que en te línea. busque por tu nombre. Por mi nombre, sí. Y por supuesto está el librito que tú leíste, el de esclavitud africana en la Fundación de Nueva España. También ese lo recomiendo, ¿no? Sí. Pues bueno, Bueno, casi, pues es que se nos iría otra hora completa, pero a mí lo que me da mucho gusto es la respuesta de nuestro público tan fiel que siempre nos sigue y claro, pues tu forma de presentarlo, tus imágenes, todo fue realmente muy, muy interesante. No nos queda, bueno, yo tendría una última, no había eh, hospitales para los afrodescendientes, ¿no? No sé si hay algún estudio sobre eso. Sí. y fíjate que hay un historiador, Luis Méndez, se me olvida ahorita el segundo apellido, él está en Roma y él tiene un artículo en el Anuario de Estudios Americanos del CSIC de Sevilla sobre la disputa de los esclavizados las personas de origen africano en la Ciudad de México para que se funde un hospital exclusivo para los negros y mulatos de la época en la Ciudad de México, finales del siglo XVI y principios del XVII. Qué interesante. Aparentemente al final no hubo un hospital exclusivo, pero hay esa demanda, ¿no? Sin embargo, creo que el tema de los hospitales para la época colonial es muy rico en información y es ahí, hay un esclavizado que yo mencioné que lo golpeaban, ¿no? Por blasfemo y todo esto. Lo que ya no dije, Manuel, es que cuando son los testimonios de este esclavizado que es esclavo del Hospital de Dios de la Ciudad de México, entrevistan a las cocineras, bueno, no entrevistan, en los testimonios llaman a las cocineras y ellas dicen que desde la madrugada que empezaban a trabajar escucharon los quejidos por el dolor de los azotes de este esclavizado, que se escuchaban hasta la cocina, ¿no? Entonces, es decir, que el hospital también tenía cocineras esclavas de origen africano. Entonces, es un mundo todavía ahí, investigar, por supuesto, a los hospitales. Y no hablamos del mundo marítimo porque, repito, vienen Ah, personas también, claro, más, ese es otro más tema. adelante que saben del tema, pero como Citlali Domínguez, entre otros, pero ya ahí es también otro mundo muy interesante por explorar, ¿no?
Pues lo bueno es que estás joven y tienes toda una vida para poder seguir investigando estos temas porque yo veo que es inagotable el tema, es realmente, y me llama también mucho la atención cuántos investigadores están trabajando ahora el tema, ¿sí? Que ya haremos un segundo ciclo, nos apoyarás para invitarlos y que den a conocer sus... Pues no nos queda más que agradecerte a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por tu espléndida conferencia. Te felicito enormemente y para el público que nos sigue, también agradecerles y decirles que el próximo miércoles va a estar la maestra María Eugenia Silva Garcés con el título Las cofradías de la población afrodescendiente en la Ciudad de México, siglos XVI y XVIII. Será de gran interés. Muchas gracias, Rafa. Te esperamos aquí en Gracias. nuestros estudios y nuevamente una felicitación porque estás muy felicitado en el chat y muchas preguntas, o sea, realmente suscita un gran interés, ¿no? Y eso a mí me da muchísimo gusto. No, Pues nos gracias vemos. gracias a ti, a la Fundación Carlos Slim y sobre todo por la iniciativa. Yo creo que esperamos que haya más adelante en otros años, Ay, otras seguro, versiones de esto, ¿no? seguro que sí, Gracias. Laura. Pues muchas gracias y te esperamos con gran gusto aquí en el Centro de Estudios. Hasta Claro que pronto. sí. Muchas Hasta gracias a pronto. todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.